Bienvenidos a todos los que están conectados en vivo para estudiar primeros escritos y también a los que lo van a ver después en la grabación. Primero que todo les invito a orar para que podamos entender lo que vamos a estudiar. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, te agradecemos este sábado más, que es un sábado menos para poder conocerte en persona. Pedimos que nos abras el entendimiento para comprender las verdades profundas que tiene en el espíritu de profecía, que es tan importante como la Biblia, porque tú hablaste a través de los profetas. La ley y los profetas es la base de toda nuestra fe. Rogamos tu bendición por Jesús. Amén. Empecemos entonces con el estudio del capítulo 10 del libro Primeros Escritos. El fin de los 2300 días. Vi un trono y sobre él sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues lo cubría una nube de luz gloriosa. Pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar una vez la gloria de su persona, dejarías de existir. Ante el trono vi el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra permanecía de pie, desinteresada y despreocupante. Los que estaban postrados ante el trono elevaban sus oraciones y miraban a Jesús. Entonces él miraba a su Padre y parecía estar rogándole. Una luz salía del Padre al Hijo y del Hijo a la compañía que oraba. Luego vi una luz excesivamente brillante que procedía del Padre al Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre la gente ante el trono. Pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse junto con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entrar en el lugar santísimo, detrás del velo y sentarse. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y ella fue dejada en perfectas tinieblas. Quienes se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él mientras él dejaba el trono y los conducía afuera a un estrecho sendero. Entonces alzó su brazo, derecho, y oímos su voz hermosa decir: Aguarden aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantenga sus vestimentas inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y lo recibiré a mí mismo. Entonces un carro de nube, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, rodeado de ángeles, llegó a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En el dobladillo de su vestidura había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada, y así sucesivamente. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y oraban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada ante el trono. Ellos no sabían que Jesús los había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi que la compañía miraba hacia el trono y oraba: Padre, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo, paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos equivocados, hacerlos retroceder y engañar a los hijos de Dios. Este capítulo 10, que es todo eso y nada más,
es muy importante para los tiempos que vivimos. Se han levantado muchos falsos profetas. El día de ayer eh, me pidió solicitud en mi Facebook bíblico un hombre que tiene un nombre en hebreo, que se autoproclama profeta, se llama de la hora undécima. Su ministerio dice que empezó el 2015, termina el 2030, y tiene varios seguidores. Muchos de sus seguidores son antitrinitarios y se equipara a Elena de White. Y una de sus publicaciones compartía un ministerio que hay que va en contra de los adventistas y de lo que pasó en 1844, y él, avalando eso, de parte de sus seguidores, porque no era directamente, sino uno de sus seguidores, decía que esa es la gran mentira de las 2300 tardes y mañanas. Como hay tanto falso profeta circulando y de la iglesia adventista han salido muchos que dicen ser el elegido, ese tercer Elías que ha de venir, es muy importante que más que nunca estemos aferrados a la Biblia y el espíritu profecía y no nos dejemos engañar por nadie. No por nada, Elena de White dice que Satanás también les da poder y ellos sienten esa luz y mucho poder, pero no está acompañada de amor, gozo y paz. Y fue precisamente estas tres cosas, amor, gozo y paz, que a mí me hizo darme cuenta. Yo me salí por la acupuntura, por el falso profeta que seguí por 3 años, pero parecía a veces que no era suficiente evidencia que él avalara la acupuntura. Pero cuando me di cuenta los frutos que tenía sus seguidores y él mismo, cuando lo vi atacarme en tantos videos que hizo, y después los hermanos venían con comentilleo de que su mujer dijo esto, 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 me di cuenta que no tenía los frutos del Espíritu ninguno de ellos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y es muy interesante porque Elena de White lo dice aquí, que podemos discernir esos espíritus, lo vuelvo a repetir. Satanás soplaba sobre ella una influencia impía, en ella había luz y mucho poder. Y estos falsos profetas mezclan la verdad con el error, engatusan porque tienen parte de la verdad, pero le ponen ese 1 a 10%, dependiendo del profeta que sea, de error, y es eso los que, junto con los malos frutos que tienen, los saca y no son de Dios. ¿Y cómo se distingue? Que estos no tenían nada de dulce amor, gozo ni paz. Y el objetivo de Satanás es mantenerlos equivocados. Dicen de verdad cosas que no están de acuerdo al espíritu de profecía, para nada. Cada vez que yo estudio más el espíritu de profecía, me doy cuenta de cómo es tan importante estudiar la Biblia y el espíritu de profecía para que nadie nos engañe. Y eso hoy en día tenemos que hacerlo todos los días. El santuario es el corazón del plan de salvación. Y la única iglesia que tiene esto claro es la iglesia adventista del séptimo día. La profecía está en Daniel 8:14. El juicio empezó en 1844, el gran día de la expiación. Este juicio en la antigüedad duraba solo un día, pero nosotros, como sabemos que lo que antes celebraban todos los judíos, las fiestas solemnes, era un símbolo, Jesús hizo realidad y cumplió todas esas fiestas solemnes. Vamos en la sexta, solo falta una, que es tabernáculo o las cabañas. Por eso es que de forma real y literal duran más tiempo. Y el día de la expiación, la sexta fiesta solemne, empezó en 1844. En la antigüedad, cuando era simbólico, ellos, el pueblo, estaba en oración y ayuno mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a representar al pueblo para que sus pecados fuesen perdonados. En el santuario celestial, Jesús, nuestro verdadero sumo sacerdote, está representando a nosotros, a su pueblo, ante el Padre que es juez, para poder saber si somos o no somos salvos. En 1844 el juicio investigador empezó por los muertos, los que descansan en Jesús desde Adán, pero en el juicio por los vivos nuestros nombres son los revisados. Hay muchos que creen que en este juicio pasa la señora del almacén, que jamás ha oído hablar de nada, que sabe que cree en Dios y listo. No, en este juicio entra el pueblo de Dios. Y el juicio por los vivos parte por los líderes del pueblo de Dios, por todo lo que son los pastores, los ancianos.
Nosotros no sabemos en qué momento va a pasar nuestro nombre y debiésemos estar en ayuno y en oración. Obviamente que ese ayuno no se trata de dejar de comer, porque no podemos estar dejando de comer toda nuestra vida. El humano aguanta apenas 30 días sin comer. Se trata de otra cosa. Elena de White lo dice claramente. Dice que el verdadero ayuno del pueblo de Dios es la reforma pro salud. Por lo tanto, debiésemos practicar la reforma pro salud porque es nuestro deber ya que estamos en el día de la expiación. Es impensable que el pueblo de Dios coma carne. Es impensable. Ahí es donde en esas decisiones nosotros decidimos que queremos o no queremos ser 144.000. Cuando estudiamos los 144.000 vimos la cita de Elena de White donde dice que debiésemos procurar ser parte de ese grupo. Y podemos procurar ser parte de ese grupo a través de nuestras pequeñas decisiones. Si estamos comiendo carne, olvídese que va a ser un 144.000. Olvídese de eso. Si bien es cierto, comer carne no es un pecado, lo cataloga en otro tipo de salvo, una gran multitud, en ese tipo de salvo, en el que necesita 1000 años en el cielo para poder mejorar el carácter. Pero si usted toma la decisión de arreglar lo que come, lo que escucha, lo que canta, que ora todos los días, lee la Biblia y mejora su carácter todos los días, usted puede ser candidato a 144. Vivimos en la hora más solemne de toda la historia de la humanidad. No falta nada para que Jesús venga al 2031. Tenemos amplia evidencia que Jesús viene en el 2031. No solo tenemos el libro que escribió Jaime White con Elena de White, este libro que se tradujo del francés, no es el único libro. Tenemos otro libro pequeño que se llama La Pequeña Manada, que escribió Jaime White, el señor Bates y la señora White, en donde claramente define que se puede saber la hora de la venida de Cristo. Y con esa hora se refiere a mes y año, según el contexto hebreo o la raíz etimológica de la palabra. Podemos saber el año y el mes. No podemos saber la hora exacta, porque ya lo hemos estudiado, que eso se le da a los 144.000 momentos antes, días antes de la segunda venida. Revisa el capítulo 41, Conflicto de los Siglos, donde está detallado todos los eventos de la segunda venida, que son muchos. La segunda venida no es un día, son muchos días que ocurren fenómenos muy interesantes y toma varios días en donde hay eventos en la naturaleza. Empieza a las 12 de la noche la gran tiniebla, el arcoíris alrededor de los santos, el gran terremoto. Son varios eventos. La resurrección de los que murieron en el mensaje del tercer ángel, junto con los que traspasaron a Cristo. Se muestra las tablas de la ley por una mano que sale de la Nueva Jerusalén. Son muchos eventos. Revisa el capítulo 41 del Conflicto de los Siglos. Tienen que aprender a estudiar solo. O si quieren una ayuda, está todo ese material en el playlist del canal de YouTube Nutricionista Diana Tapia, Conflicto de los Siglos, capítulo 41, ahí está todo el detalle. Yo igual voy a hacer otro video para resumir todos esos eventos en detalle, para que usted conozca cómo es el proceso de la segunda venida, que lleva varios días, no es algo de un día. No se deje simplemente llevar por lo que dice Pastor X o el X o el Y, el W, no. Usted sea un investigador, por usted mismo compruebe todo. Yo ayer conversaba con mi esposo y le decía, nos metimos a este ministerio porque era adventismo pionero. ¿A quién no le gusta el adventismo pionero? Precioso. No lo estábamos escuchando en nuestra iglesia, por eso nos engatusó este ministerio, porque era bonito, pero no era de ellos, es adventismo pionero. Y como les creímos, porque al principio revisábamos y estaba de acuerdo en lo que predicaban, después dejamos de cuestionar las cosas que decían. Y ahí está el problema, es la forma en que operan las sectas, en donde primero te engatusan y uno ya después le cree todo lo que dicen. Son mentes tan cegadas que no se puede dialogar con ellos. O sea, hasta el día de hoy hay gente que se me mete a mis redes y me pone, salga de la oscuridad, Diana, vuelva, no se vaya en contra, se va a perder. Y yo le decía a mi esposo, ¿te recuerdas que a ti te costó darte cuenta que esto estaba equivocado? Porque a mí no me costó, o sea, promoví la acupuntura, listo, no es el correcto y ya. O sea, yo tengo esa capacidad de ver el pecado claramente. A mí no me vienen con cosas, para mí la vida es blanco y negro, no hay matices, no, en esto no hay matices. Yo sé que la iglesia bendita está mal, claro que sí, pero están peores afuera, están peores los movimientos independientes.
cerrada como los caballos. En este momento me encuentro viendo a Doug Bachelot, solo a Doug Bachelot, no veo a nadie más, Dennis Pritt y Doug Bachelot, nadie más, ni un pastor, ni el que le hace la escuela sabática, no, es que no le doy cabida a nadie, a nadie. A veces me meto a alguna conferencia, pero estoy atenta, atenta, porque la verdad es que me cuido el cerebro hoy en día, me lo cuido. Yo sé que Doug Bachelot no tiene un mensaje completo, que no predica que Jesús viene en el 2031, pero predicar o no del 2031, la verdad es que no es un asunto de salvación. A mí me interesa que Doug Bachelot hable lo que debe hablar contra el Vaticano y lo denuncia. A mí me interesa que prepare a la gente para la ley dominical y lo hace, porque es el evento más cercano. Que él diga que el 2028, entre marzo y abril, la ley dominical, a mí no me interesa que no haga eso. No por eso es una persona que no es de Dios. Si usted escucha el material que tiene, ese hombre es de Dios. Es una persona equilibrada de mente que jamás le dice a la gente, si usted no cree lo que yo le digo, se va a perder en el infierno, que son cosas que escuchamos de los falsos profetas, que siempre están con amenaza, de que siempre creen que tú los envidias, cuando la verdad, sinceramente, ¿envidia de qué? A mí, el ministerio que dejé antes me produce vergüenza, vergüenza, o sea, respeto por ello, cero, cero. ¿Cómo tú puedes envidiar a lo que no le tienes respeto? A lo que te da vergüenza, vergüenza ajena. La verdad es que es muy horrible lo que está pasando fuera con otros ministerios independientes. Yo me quedo con algo que lleva 40 años. Amazing Fact lleva 40 años haciendo la obra misionera. Mis diezmos van ahí. Y tan transparente que cuando tú diezmas ahí te escriben mail. Su diezmo fue a este lugar, foto. Hicimos esto con su diezmo. Así de transparente. Todo transparentado, todos los ministerios que tienen a nivel global. Este dinero se ocupó en esto. Así es como se hacen las cosas. Entonces, basta de ser permisivos con personas que abiertamente tienen un pecado tan grande de creerse Espíritu Santo, de condenar, tienen atributos divinos según ellos, porque son jueces, pueden decir tú te pierdes, tú te salvas, quieren meterse en el libre albedrío de la gente y decirle cómo pensar, cosa que nadie se puede meter en eso. Dios le dio un regalo a la humanidad, que es el libre albedrío, el decidir si te quieres o no salvar. Es importante tener las cosas claras hoy en día. Hablábamos con mi esposo y yo le decía, ¿te acuerdas que te costó aceptar esto y que estuviste días creyendo que yo estaba equivocada? Y me decía, Diana, es que es normal esa actitud porque uno le tiene miedo a la consecuencia. Como nos lavaron tanto el cerebro, uno dice, si me salgo, capaz que me pierda. Y él me contaba que ese era el miedo que él tenía. Pero cuando se fue dando cuenta las actitudes que tenían hacia nosotros, él empezó a decir, no, esta gente no es de Dios. Es que es fácil darse cuenta, lo que acabamos de leer acá, no tienen los frutos del Espíritu, no son de Dios. Tenemos que aprender a discernir espíritu y también empezar de maltratar, dejar de maltratar a la gente. Las personas son valiosas, las personas son valiosas. Saben que en estos momentos a uno le cuesta a veces entender cuán valiosa es una persona. Yo destino todos los meses mi ofrenda, que aparte de mi diezmo, y estaba haciendo una misionera de regalar nutrientes a la gente, todo lo demás, pero ahora está enfocado en ayudar a una sola persona. Y claro, uno a veces dice, oye, pero estoy gastando harto dinero todos los meses en comprarle los nutrientes a esa persona. Y el Pablo, mi esposo, me dice, Diana, el valor de una vida eso no tiene precio, el valor de una vida. Entonces no te sientas mal porque estás ocupando todos tus recursos de ofrenda mensual en ayudar a una sola persona. Y tiene razón. Cuando leemos el libro de Elena de White que Jesús hubiese venido a morir por uno de nosotros, nos abruma el valor que Dios le da al humano. Es que para Dios somos muy valiosos. Y a veces nosotros somos tan irrespetuosos con las personas que nos atrevemos a herirla con las palabras, tenemos que empezar a ser más respetuosos. Si la gente se va en contra de nosotros y nos dice siempre, el día de llora nadie sabe y esas cosas, dale la evidencia. Mira aquí, lee este libro que se llama La Pequeña Manada. Mire cuán claro es la hermana White. Mire cuán claro es en el capítulo 19, en donde ella marca el tiempo en el conflicto de los siglos, que los 4000 años están ahí en el 31 y que son los años de pecado, donde se marca, obvio que tiene que ser de pecado, pues si Jesús viene a ponerle fin al pecado, ¿cómo voy a tomar el tiempo desde que Adán y Eva fueron creados? Tengo que tomar el tiempo
de cuando pecaron Adán y Eva. Ese es el tiempo que tengo que ocupar. Y Helena de White marca el tiempo. 4.000 años en el 31 después de Cristo, 6.000 años en el 2031. Y si le doy la evidencia y aún así no quiere, respételo. Porque las personas son valiosas. Porque usted tiene que respetar el libre albedrío. Aprenda a amar a su prójimo. Eso es amar a su prójimo. No andarle diciendo por no aceptar el 2031 te vas a perder en el infierno. No son temas de salvación. A lo más esa persona es gran multitud y ya, y no es 144.000, porque si hay algo que tengo claro, y he conversado mucho eso con mi esposo, me dice, es muy interesante, Diana, que las personas que aceptan el 2031 son personas especiales. Y se nota que son tan candidatos para 144.000. Se nota que las personas que no le importa el tema, por más evidencia que tú le des, no es que se vayan a perder, pero no van a ser 144.000 porque no están completos, no tienen una mente como la de Cristo, de estudiar la Biblia. ¿Cuántas personas no me han dicho cosas tan raras? Por ejemplo, un adventista una vez me dice que mucho tiene que explicar, se nota que es mentira. Y uno dice, oye, pero si todo se trata de estudiar y evidencia, ¿cómo dice eso? Tienen excusas muy absurdas, pero es su tema, no quiere decir que por eso se van a perder. Tienen que guardar la ley de Dios para ser salvos, justificación por la fe, pedirle perdón a Cristo, y pueden ser salvos como gran multitud. Pero si hay algo que tengo la seguridad es que no pueden ser 144.000. Y ahí se nota el tipo de gente que está aceptando este mensaje tan precioso. Y por supuesto que el mensaje más urgente es la ley dominical, porque es lo primero que pasa. Y ahí se acaba el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Eso es entre marzo y abril de 2028. Hay cosas que no son de salvación, por ejemplo, los 1.335 días, los 1.290 días, que son tan polémicos de Daniel 12. Los pioneros dijeron que eso se cumplió, pero ¿puede tener doble cumplimiento? Claro que sí, pero a veces somos tan polémicos. Hablemos de lo que los pioneros dijeron. Sí, los 1.290 días parten en el 508 y terminan en 1.798, y los 1.335 días tienen el tiempo del 508 hasta 1.844. Pero también pueden ser de forma literaria y días literales, claro que sí, porque son teorías. Es verdad que Elena de White no dio luz respecto a eso y los pioneros dijeron que se cumplió y ya, pero hay otros que dicen que está su cumplimiento en el futuro, ¿y por qué no? ¿Qué evidencias tienen eso de ello? Tienen su evidencia. Por ejemplo, lo que ocurrió, la destrucción de Jerusalén. Jesús dijo en Mateo 24 y equiparó los dos eventos, a la destrucción de Jerusalén a la segunda venida. Y resulta que en el año 70 fue la destrucción, pero hubo un asedio antes. La abominación desoladora se puso en días literales, exactamente, fue varios años antes, 1.290 días antes. Fue el asedio y la abominación desoladora, donde se puso el estandarte romano allí en suelo santo. Entonces, ¿es inverosímil pensar que esos 1.290 días literales van a ocurrir ahora? No, para nada, para nada. Sí, ¿qué diferencia tienen con los 1.260 días literales? Son apenas 30 días. De más que sí, calza totalmente. Calcule, marzo, abril 2028 a septiembre, octubre 2031 que llega Cristo. ¿Cuánto tiempo hay ahí? 3 años y medio, y hay un mes de diferencia. ¿Se puede repetir? Claro que sí, porque ocurrió antes y fue Jesús quien equiparó los dos eventos. Fue él mismo. Entonces, no, tampoco ataque a esas personas que tienen esas teorías, porque son especulaciones que no son inverosímiles, tienen una base. En las palabras de Jesús están basadas, pero usted a veces los ataca porque no está en el cuadrado que usted tiene. Sí, a mí también me gusta el cuadrado, me reconforta decir, ya, los pioneros dijeron que ya se cumplió y listo. Pero no deja de ser interesante que esté esta profecía de los 1.290 días, los 1.335 días, en el capítulo 12 de Daniel, donde habla de que se levantará Miguel y será angustia cual nunca hubo. ¿Por qué está puesto ahí? Es interesante, yo tengo cerebro y puedo pensar. Entonces, especular a veces por algunas cosas no está mal, sobre todo cuando se tiene evidencia. Si tenemos duda de evidencia o más, hay que empezar a estudiarlo y arrodillarse y pedirle luz. Cuando yo descubrí lo del tercer Elías, que necesitaba saber, que Elena de White tiene referencia de que
el tercer Elías fue la casa editora, se lo atribuyó también a Orias Smith y a Wycliffe. Le atribuyó a hartas personas el tercer Elías y yo esas citas no las conocía. Yo me arrodillé, a mí nadie me enseñó ni me adoctrinó, yo me arrodillé hasta 7 veces diarias. Le dije, Señor, muéstrame, y llegué a esas citas, porque era lo que el Señor necesitaba que yo supiera. Y mucho tiempo después, apenas un mes atrás, me llegó a la mente de nuevo de la nada, alguien ha de venir en el espíritu y poder de Elías y todos le dirán, eres demasiado piadoso, te diré cómo predicar el mensaje. Y me vino a eso y dije, ojo, va a venir un tercer Elías, pero no es este señor que se proclama, es que no le llegan en los talones la descripción que hace Elena de White. Este señor no es demasiado piadoso para nada, no cumple. Por supuesto que va a venir un tercer Elías, porque lo dice Elena de White, porque está profetizado en la Biblia. Antes que venga el día grande y terrible, el tercer Elías, ¿un pueblo? Sí, somos nosotros. Somos el tercer Elías, pero también es un líder que va a guiar a este remanente. Capaz que sea un poquito antes de la ley dominical o en la misma ley dominical, no lo sé, pero Dios lo va a mostrar y no va a quedar duda que Él es el elegido. Va a ser una persona que tenga los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que guarde toda la verdad presente, que no le va a faltar nada. Va a saber que Jesús viene en 2031, va a saber todos los eventos clarísimos, va a guiar a su pueblo. Y lo estamos esperando y en esa actitud debemos estar. Pero no nos dejemos engañar por cualquiera que se proclame y que no cumple este requisito santo que dice la palabra de Dios en Malaquías 4, 5 y 6. Que el Señor les bendiga, que lo que aquí se ha dicho lo pueda poner en observación, lo compruebe, lo estudie, empiece a ser autodidacta, no le crea todo lo que dice la gente, siempre cuestiónelo, recuerde las evidencias, los dos testigos que habla la Biblia, siempre por dos testigos se puede recién hacer una teoría sobre una profecía, con mínimo dos bases, ideal 3 o 4. Que el Señor les bendiga y Maranata 2031.